El soldado regresó después de 730 días, enterrado en lo profundo detrás de las líneas del frente, solo para quedar paralizado por lo que vio. Su pequeña hija, arrojada en un rincón del patio como basura desechada, mientras su esposa, vestida con un impecable traje de novia, estaba de la mano con otro hombre. Pero bastó una sola mirada, una sola acción de su parte, y toda la multitud guardó silencio. Ni un alma se atrevió a hablar. Clank. Ethan Walker empujó la oxidada puerta de hierro azul, sus bisagras crujiendo como una advertencia. La casa de 2 pisos que una vez llamó hogar apareció a través de la hierba crecida, que ahora le llegaba a la cintura. No había luces, ni ladridos de perro, ni un rastro de vida. Se quedó allí en silencio. Sus manos todavía llevaban los callos de la guerra. Colgada sobre su hombro derecho, llevaba su desgastada mochila militar, que pendía como el peso de todo lo que no se había dicho. El viento frío cortaba su chaqueta, pero Ethan no se inmutó. Simplemente se quedó mirando. La casa ya no era un hogar. Dio 3 pasos hacia adelante y luego subió al porche. Todas las ventanas estaban cerradas a cal y canto, con las cortinas corridas. Intentó girar el pomo de la puerta principal. Estaba cerrado. Ethan llamó 3 veces, de forma lenta y firme. No hubo respuesta. Retrocedió y caminó por el sendero de ladrillos, los mismos ladrillos sobre los que solía andar en bicicleta con su hija. Ahora estaban cubiertos de musgo y esparcidos de escombros. Rodeó la casa por la parte trasera, siguiendo el estrecho camino junto a la valla. Allí estaba. La habitación que una vez perteneció a su hija, Lily. La cortina de color púrpura pálido todavía colgaba en la ventana, pero ya no ondeaba como antes. Ahora se aferraba al cristal, rígida por el polvo y el tiempo. Ethan retrocedió. No la llamó por su nombre, no golpeó la puerta. Sabía que no había nadie allí, ya no. Regresó al frente, miró por última vez y luego sacó su teléfono. La pantalla decía, sin señal. Eso no le sorprendió. Durante su operación especial de 2 años, los dispositivos personales estaban prohibidos. Sin mensajes de texto, sin correos electrónicos, sin cartas a casa. Solo al finalizar se le permitió regresar. Y ahora, el hogar que tanto anhelaba se le había escapado de las manos. Clic. La puerta de la casa vecina se abrió con un crujido. Salió una joven de unos 20 años, sosteniendo una bolsa de basura. Tenía el pelo castaño y rizado suelto. Llevaba vaqueros y una sudadera gris. Cuando vio a Ethan, se quedó helada. «Oh, Dios mío, ¿eres Ethan, verdad?», dijo vacilante con los ojos muy abiertos. Él asintió. «Penny», dijo ella dejando rápidamente la bolsa de basura en el suelo. «He estado alquilando este lugar desde abril del año pasado. La casa de al lado ha estado vacía durante más de 1 año». Ethan la miró. Su voz baja y áspera. «¿Dónde está Julia?». Penny se mordió el labio, sus ojos parpadeando con inquietud. Miró a su alrededor como si temiera que el viento se llevara lo que estaba a punto de decir. «Ella se fue», dijo Penny en voz baja. «Hace aproximadamente 1 año y medio. Julia dejó a su hija con su hermana. Dijo que volvería, pero nadie la volvió a ver». Una ráfaga de viento frío barrió el porche, trayendo consigo el aroma del mar y un toque de sal. Ethan no se movió. Sus ojos se entrecerraron, como si tratara de comprender algo que se le acababa de escapar de la memoria. «¿Sabes por qué?», preguntó, su voz seca casi un susurro. «¿Por qué Julia se fue así?». Penny guardó silencio durante unos segundos. Luego negó con la cabeza. «No estoy segura. Solo sé que era muy callada. Nadie en el vecindario sabía realmente lo que estaba pasando. Algunas personas decían que estaba en problemas. Otros pensaban que estaba deprimida, pero nadie lo sabía con certeza. No hablaba con nadie». Ethan tragó saliva con dificultad. La opresión en su garganta le dolía. Sentía el pecho pesado.
como si los fragmentos de un pasado largamente enterrado hubieran regresado de golpe. Pero esta vez, no quedaba nadie a quien culpar. Penny lo miró con una suave compasión. «La niña se llamaba Lily, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «La vi un par de veces. Se sentaba sola en los escalones de la casa de la señorita Clara, pero ha pasado un tiempo desde la última vez que la vi». «¿Quién es Clara?», preguntó Ethan, con una urgencia creciente en su tono. «La hermana de Julia», respondió Penny ahora con más calma. «Vive en el viejo complejo de apartamentos, por el distrito de inmigrantes. Tengo la dirección, espera, te la escribiré». Penny entró corriendo a su casa. Cogió un bolígrafo y un papel. Ethan permaneció inmóvil, con los brazos colgando a los costados. No había ira dentro de él, solo un vacío creciente que se expandía, amenazando con tragarse lo que quedaba. Ella regresó y le entregó el trozo de papel. «Aquí tienes, calle Maple, 36B. Si necesitas más ayuda». Ethan asintió. «Gracias». Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la vieja camioneta aparcada en la acera. Penny lo llamó. «¿Sabes? La niña solía sentarse en esos escalones todas las tardes, completamente sola, abrazando un osito de peluche. Una vez le pregunté por qué no entraba. Ella solo dijo, «A tía no le gusta el ruido». Ethan no se dio la vuelta. Abrió la puerta del coche, arrancó el motor y el vehículo se alejó lentamente de la vieja calle. Un lugar que una vez fue un hogar. Ahora solo una casa sin nadie dentro. El apartamento 36B formaba parte de un viejo complejo de 3 pisos sin ascensor. El pasillo era estrecho. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Ethan llamó a la puerta exacta que figuraba en la dirección. No hubo respuesta, pero escuchó algo, un sonido débil, un suave susurro, como si alguien se moviera dentro. Volvió a llamar y luego empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. Dentro estaba oscuro y desordenado. Envoltorios de snacks esparcidos por la mesa, latas de cerveza vacías, un televisor a todo volumen sin imagen. Ethan entró lentamente. No llamó a nadie, solo escaneó la habitación en silencio. Entonces la vio. Debajo de la mesa del comedor, oculta en las sombras, había una pequeña cabeza de pelo castaño, un cuerpecito acurrucado y un par de ojos muy abiertos, secos, sin parpadear, que lo miraban fijamente. «Lily», llamó Ethan, su voz baja, suave como un suspiro. Ella no respondió. Solo se aferraba con fuerza a un oso de peluche desgastado, con la cabeza ligeramente inclinada. Ethan se arrodilló. No se acercó más, no la presionó. La niña parpadeó y luego susurró. «Papá, ¿has vuelto por mí?». Él asintió, aunque se le hizo un nudo en la garganta. «Sí, cariño. Soy yo, papá está aquí. He vuelto por ti. 1 segundo, 2 segundos». Luego, Lily salió lentamente de su escondite, todavía agarrando el oso. Sin prisa, sin lágrimas, simplemente moviéndose hacia él, mirándolo durante un largo momento. Ethan abrió los brazos y, por primera vez en 2 años, la niña se refugió en el abrazo de su padre. Él no dijo una palabra, no era necesario. Y nadie sabía que después de ese abrazo, lo peor apenas estaba por comenzar. La niña no lloró. Tampoco dijo nada más. Simplemente se aferró con fuerza a la mano de Ethan, como si soltarla pudiera hacer que su padre desapareciera. El apartamento 36B era más oscuro de lo que esperaba. Una tenue luz amarilla proyectaba un brillo nebuloso sobre un suelo manchado de agua. El aire apestaba a moho, humo de cigarrillo y licor barato. Una atmósfera que ningún niño debería tener que respirar. Ethan se sentó en el suelo, todavía abrazando a su hija. Lily apoyó la cabeza en su pecho, aferrando un oso de peluche con una sola oreja contra su cuerpo. Él susurró. ¿Has cenado? Ella negó levemente con la cabeza. No fue una respuesta clara, pero fue suficiente. Se levantó y la tomó en brazos. Era ligera,
ligera como una almohada. Sus piernas no se movían. Simplemente se enterró en su hombro. La cocina estaba vacía. Una caja de cereales yacía volcada. Los platos se amontonaban en el fregadero. Una vieja caja de pizza estaba abierta en la encimera. Dentro, unas pocas rebanadas resecas se habían curvado en los bordes con moho. Sacó su teléfono. Sin señal, sin datos, sin wifi. Pero de todos modos no había planeado llamar a nadie. Abrió un armario y encontró un paquete de fideos instantáneos. Eso era todo. Ethan sentó a Lily en el sofá desgastado, le echó su chaqueta por encima de su pequeño cuerpo, y luego fue a la cocina a hervir agua. Ella no preguntó nada, no miró a su alrededor, como si ya se hubiera acostumbrado a la fría quietud de esa habitación. Cuando él colocó el tazón de fideos humeantes sobre la mesa, Lily solo lo miró. No se movió, no reaccionó. «Prueba un bocado». «No es gran cosa, pero es algo», dijo Ethan, su voz suave, casi tranquilizadora. Ella alcanzó la cuchara, la levantó lentamente y dio un pequeño bocado. Con cuidado, con cautela. «¿Cómo se llama tu oso?», le preguntó. Terminó de masticar antes de responder. «Hashi. Mamá le puso ese nombre. Me ayuda a estar callada cuando estoy triste». Ethan asintió lentamente, con un nudo en la garganta. No culpó a la niña por decir eso. Los niños no mienten, solo repiten lo que les enseñan. La puerta crujió al abrirse. Ethan se giró. Entró una mujer, probablemente de unos 30 años. Llevaba una camiseta de tirantes, el pelo revuelto, el rímel corrido bajo los ojos. Sostenía una bolsa con licor. «¿Qué demonios? ¿Quién anda ahí?». Su voz era áspera, medio sorprendida, medio molesta. Ethan se puso de pie. «Soy el padre de Lily». Clarissa Andrews se quedó helada. Luego soltó una risa seca, como si acabara de escuchar un chiste viejo y manido. «Bueno, maldita sea. Pensé que estabas perdido en algún lugar de Irak o donde diablos sea». «Jamás estuve ausente», respondió él, con la postura firme y los ojos fijos en los de ella. Clara arrojó una botella de licor medio vacía sobre la mesa. «No me mires así». Julia dejó a la niña y dijo que serían unas pocas semanas, y luego desapareció. Tengo mi propia vida, ¿sabes? ¿Y qué hay de ella? ¿Qué tipo de vida ha tenido aquí? La voz de Ethan era tranquila, pero el peso de cada palabra ralentizaba el aire en la habitación. Clara sacó un cigarrillo de su bolso, lo encendió y dio una larga calada. «¿Crees que esto es fácil? Tengo un trabajo, un novio. Los niños no son algo para lo que me apunté». Ethan no dijo nada. Se arrodilló frente a Lily. «¿Quieres venir conmigo?». Ella levantó la vista. No había miedo en sus ojos, solo algo más. Una esperanza silenciosa, como si esa pregunta hubiera resonado en su cabeza durante el último año. Asintió. «No vas a dejarme otra vez, ¿verdad?». Ethan apretó suavemente su mano. «¿No? Ya estoy de vuelta, y esta vez no me voy a ninguna parte». Se levantó, tomando a Lily en brazos. Ella le rodeó el cuello con sus brazos, con fuerza, sin dudarlo, sin ninguna duda. Clara soltó una risa corta y seca y se apoyó en la pared. «Bien, llévatela». «No me importa, pero no me metas en ningún lío judicial, ¿entendido?». Ethan no respondió. Salió por la puerta, llevando a su hija, sin mirar atrás ni una sola vez. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sus ojos cerrándose lentamente por el agotamiento. En el coche, Lily se sentó en el asiento trasero, sus pequeños brazos rodeando el cinturón de seguridad. Ethan ajustó el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron con los de ella. «¿Tienes frío?». Ella negó con la cabeza. Ethan subió la calefacción. Pasó un momento antes de que ella hablara, su voz apenas un susurro. «¿Papá? Mamá dijo que si soy buena volverá a buscarme». Ethan no se dio la vuelta, simplemente respondió: «Has sido muy buena, por eso estoy aquí para buscarte ahora». El coche se alejó del complejo de apartamentos y giró hacia el bulevar.
Las luces de la ciudad se encendieron. Las farolas proyectaban largas y desvaídas rayas sobre las aceras, como recuerdos borrosos. Ethan miró a Lily a través del espejo una vez más. Se había quedado dormida. El oso de peluche en sus brazos se deslizó suavemente sobre su regazo. Y por primera vez desde que regresó a casa, no se sintió vacío por dentro. No porque hubiera encontrado un lugar al que regresar, sino porque su hija todavía estaba aquí. Lily se había quedado dormida en el asiento trasero, abrazando un oso de peluche con una sola oreja. Su pequeño rostro captaba el fugaz resplandor de las luces de la calle, mientras el coche avanzaba. Ethan no encendió la radio. Necesitaba el silencio, lo único que mantenía su mente en orden después de lo que acababa de presenciar. Clara tenía razón en una cosa. Ese lugar no era un hogar, y Lily no podía pasar una noche más allí. Pero entonces, ¿qué? ¿A dónde podría llevarla Ethan? La vieja casa había sido alquilada hacía mucho tiempo. Ya ni siquiera tenía las llaves. Un hotel estaba fuera de discusión, demasiado ruidoso, demasiado frío para una niña que acababa de ser abandonada. Algunos nombres pasaron por su mente. Viejos amigos, antiguos compañeros de equipo. Pero todos habían seguido adelante, habían construido nuevas vidas. Al final, solo un nombre surgió como un salvavidas en la oscuridad. Thomas Lane. Un ex policía, callado, no del tipo amigable, pero confiable. El tipo de hombre que aparece cuando es necesario. Años atrás, habían enterrado juntos a un compañero de equipo durante su primer despliegue. Desde entonces, apenas se habían mantenido en contacto, lo justo para que Ethan supiera que si las cosas se ponían feas, Thomas no le daría la espalda. Ethan se detuvo a un lado de la carretera y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó. El número de Thomas todavía estaba en sus contactos. Guardado bajo las iniciales TL marcó. Un tono. 2. Jesús, Ethan. Pensé que estabas muerto ahí fuera. La voz de Thomas sonó áspera, cargada de sueño. Ethan fue directo al grano. Tengo una niña conmigo. Necesito un lugar donde pasar la noche, solo por hoy. ¿Puedes ayudarme? Un instante de silencio. Por supuesto, amigo. 3er piso. La puerta está sin cerrar. El viejo apartamento estaba en el 3er piso de un edificio con la pintura descascarada. El pasillo olía a humedad estancada. Ethan llevaba a Lily en brazos. La niña seguía dormida, su respiración era constante, sus brazos rodeaban con fuerza el cuello de su padre. La puerta 3D estaba ligeramente entreabierta. Dentro, la iluminación era tenue, las paredes estaban manchadas por la edad. Pero todo estaba limpio, ordenado de la manera en que alguien que ha vivido solo durante años lo mantendría. Thomas estaba junto a la mesa del comedor, con una sudadera y pantalones de chándal, una botella de agua en la mano. «Pon a la niña en esa cama, la he limpiado», dijo sin rodeos. Ethan asintió. Acostó suavemente a Lily en la estrecha cama, contra la pared. Le quitó los zapatos y la cubrió con una manta delgada. Ella se movió un poco, pero no se despertó. Sus brazos todavía se aferraban al oso de peluche, como si fuera lo único que quedaba de su viejo mundo. Regresó a la sala de estar. Thomas ya le había puesto un vaso de agua sobre la mesa de madera. «Se parece a ti», dijo Thomas, sin apartar la vista del telediario silenciado en la pantalla del televisor. Ethan se sentó en la silla, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados con fuerza, como si intentara evitar que algo se le escapara de la mente. «No queda ningún lugar a donde ir, Thomas», exhaló su voz ronca. «En la vieja casa vive otra persona, Clara, la hermana de Julia. Simplemente dejó a Lily como si fuera una bolsa de basura que alguien olvidó en la puerta». Hizo una pausa, con la mirada perdida en la distancia. «¿Y Julia?» «No tengo ni idea de a dónde fue. Ni una nota, ni un mensaje, ni un rastro». Thomas se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿Estás seguro de que Julia no ha contactado a nadie? ¿Ni a un solo familiar, ni a un amigo?» Ethan negó con la cabeza.
Desapareció como si nunca hubiera existido. Pero no me lo creo. No abandonas a tu hija y te desvaneces en el aire sin decir una palabra, sin el más mínimo remordimiento. Thomas entró y se sentó frente a él. Quizás todavía esté por aquí, solo que no quiere que la encuentres. O quizás alguien la esté ayudando a esconderse. Ethan levantó la vista. ¿Crees que hay alguien más involucrado? Podría ser, dijo Thomas. Hizo una pausa. Espera. Recuerdo que Julia solía tener una cuenta en redes sociales, pero cambió a un número diferente, más privado. De hecho, la ayudé a borrar algunas cosas cuando estaba pasando por su último divorcio. Ethan entrecerró los ojos. ¿Todavía tienes la información? Thomas asintió y sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo, colocándolo sobre la mesa frente a Ethan. Aquí. Todavía tengo la sesión iniciada, echa un vistazo. Si sigue usando ese número, podrías encontrar algo. Ethan dudó por un momento. Luego cogió el teléfono. Pero antes de desbloquearlo, miró a Thomas y dijo lentamente: No estoy tratando de desenterrar el pasado. Yo solo necesito saber por qué esa niña tuvo que sufrir así. ¿Por qué Julia eligió desaparecer? Y si todavía hay tiempo. Quiero que Lily tenga una respuesta, antes de que sea lo suficientemente mayor como para creer que nunca fue digna de ser amada. Thomas no dijo una palabra más. Simplemente puso una mano suavemente en el hombro de su amigo. Un breve apretón, pero lo suficientemente firme como para tener peso. Ve a buscar tus respuestas, Ethan. Pero no olvides que ya no estás solo. No preguntó nada más. Simplemente deslizó su teléfono sobre la mesa hacia Ethan. Empieza por aquí. Si hay algo que encontrar, aquí es donde comienza. Ethan desbloqueó el teléfono y luego escribió un nombre que no había aparecido en ninguno de sus dispositivos en 3 años. Julia Sanders. La cuenta seguía siendo pública, el mismo nombre. La foto de perfil era una toma de Julia, de pie en la playa con un vestido blanco, el pelo suelto al viento. Esa sonrisa no había cambiado, excepto que ahora ya no era para él. Se desplazó hacia abajo, pies de foto vagos, fotos con amigos, y luego, casi es hora de algo especial. Solo el capítulo 2. Solo para siempre. La foto mostraba a Julia en una tienda de novias, envuelta en un vestido blanco, la mano de un hombre descansando en su cintura. Ambos sonreían como si el pasado nunca hubiera existido. Mark Benson, CEO, divorciado, sin hijos, cuenta verificada. Y claramente, sin idea de que Lily existiera. Thomas se inclinó. ¿Es este el nuevo tipo? Ethan asintió, pero no dijo nada. Sus dedos se movían lentamente por la pantalla, deteniéndose en otra imagen. Uno de los comentarios decía: Ese vestido fue hecho para ti. Te deseo toda la felicidad del mundo. Ethan le devolvió el teléfono a Thomas, su mirada cambiando de repente, como si algo acabara de hacer clic. Espera. Dejé el oso de peluche de Lily en casa de Clara. Se levantó abruptamente, buscando a tientas las llaves de su coche. Es lo único que ha tenido con ella desde esa noche. Si duerme sin él, se despierta sobresaltada en mitad de la noche. Thomas asintió. De acuerdo, ve a buscarlo y vuelve si lo necesitas. Llamaré para avisar a seguridad de que vas a ir. Ethan se guardó el teléfono en el bolsillo. No hace falta. Entraré y saldré. Solo no quiero que Lily se despierte y no lo vea a su lado. Thomas lo vio dirigirse hacia la puerta y lo llamó justo cuando Ethan la alcanzaba. Ethan, ten cuidado, ¿de acuerdo? No sé por qué, pero tengo la sensación de que esto no ha terminado. Ethan no respondió. Solo levantó una mano en señal de reconocimiento. Pero esas palabras no lo soltarían, porque algo en ellas se sentía verdadero. Y ahora, por primera vez, podía sentirlo en el aire. Algo no estaba terminado. Todavía no. Ethan regresó al apartamento 36B justo antes de la medianoche. Las luces del pasillo parpadeaban sin cesar. La puerta estaba como la recordaba, sin cerrar. La empujó y entró en silencio.
Tirado en el suelo, cerca de la mesa del comedor, había un conejito de peluche de color crema. Tenía una oreja desgastada. Ella no podía dormir profundamente sin él. Ethan lo sabía. Se agachó para recogerlo, y justo en ese momento, una voz vino de dentro, una voz familiar. Clara estaba al teléfono. Él se quedó helado. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta. Ya te lo dije, simplemente cásate con él. Ese tipo no tiene ni idea. Y la niña, tenerla unos meses más no le hace daño a nadie. Si alguna vez se descubre, simplemente di que el exmarido murió en la guerra. Fin de la historia. La voz de otra mujer respondió: Julia. Clara, tengo miedo de que esto vuelva para atormentarnos. Si alguien se entera, entonces... Culpa a Ethan. ¿Quién demonios sabe si está vivo? Han pasado 3 años, por el amor de Dios. ¿Por qué sigues preocupándote? Ethan se quedó inmóvil. No avanzó, no dijo una palabra. Simplemente sostuvo el conejito en su mano, se dio la vuelta y cerró la puerta silenciosamente detrás de él, como si nunca hubiera estado allí. De vuelta en el apartamento 3D, las luces seguían apagadas. Lily estaba dormida. Thomas estaba sentado en la cocina bebiendo café, con una mano sosteniendo la taza y la otra jugando con un mechero. ¿Lo conseguiste?, preguntó Thomas. Ethan asintió. Se sentó en el sofá y colocó suavemente el conejito de peluche sobre la mesa. Después de una pausa, habló lentamente. Ella no me disparó para dejarme atrás. Thomas levantó la vista. Lo hizo con el silencio. Siguió un largo silencio. Thomas no presionó para obtener detalles, pero entendió. La forma en que Ethan apretaba la mano, la forma en que sus ojos permanecían fijos en la oscuridad, lo decía todo. ¿Quieres investigar esto?, preguntó Thomas. Ethan asintió. Necesito saberlo todo. Thomas se levantó y abrió su portátil. Ella quiere vivir como si el pasado nunca hubiera existido. Entonces, mostrémosle que el pasado sabe cómo encontrar el camino de regreso. Escribió rápidamente, mostrando un flujo de imágenes. Apareció una foto. Julia probándose un vestido de novia, Mark poniéndole flores en el pelo, ambos sonriendo. Thomas giró la pantalla hacia él. Ethan miró. No dijo nada, pero por primera vez desde que regresó a casa, sus ojos se encendieron con fuego, no de dolor, sino de claridad. El impecable vestido de novia blanco se deslizaba suavemente por el pulido suelo de madera, mientras Julia se giraba ante el espejo de cuerpo entero. El encaje abrazaba sus esbeltos hombros, y la falda se abría lo justo para ocultar todo lo que quería ocultar. Este vestido realmente te hace destacar, dijo la dependienta de la tienda con una sonrisa de satisfacción, alisando la parte trasera del vestido con la mano. Julia no respondió. Se miró en su propio reflejo, como si intentara ver a través de las capas de tela y encontrar a otra persona, alguien sin un nombre antiguo, sin un pasado, sin una hija. Fuera del probador, Amanda Green, su dama de honor y mejor amiga desde la universidad, estaba sentada con las piernas cruzadas, revisando las noticias en su teléfono. Elegiste el correcto, se ve hermoso y con clase, dijo Amanda sin levantar la vista. Julia tiró suavemente del dobladillo del vestido y salió, ajustando su postura. Supongo que sí, no necesitaba más cumplidos. Lo que necesitaba era una sensación de seguridad, y con este vestido blanco, casi podía creer que todo lo de afuera había quedado encerrado detrás de ella. ¿Dónde está Mark?, preguntó Julia, escaneando la habitación. Reuniéndose en el lugar del evento, respondió Amanda bruscamente. Justo en ese momento, entró un recepcionista del resort, sosteniendo un sobre blanco liso sin remitente. Señorita Julia, alguien me pidió que le diera esto. Julia frunció ligeramente el ceño y lo tomó. Lo abrió tan pronto como el empleado se fue. Dentro había una sola hoja de papel, impresa con letras firmes y deliberadas. Tu hija todavía te espera cada noche. Se quedó helada durante varios segundos, sin firma,
sin rastro de quién lo había enviado. Pero cada palabra atravesaba la frágil calma a la que se había estado aferrando, como una cuchilla delgada. Julia dobló el papel rápidamente, lo guardó en su bolso y se apresuró a volver adentro. ¿Qué era eso? La llamó Amanda. Nada. Amanda se levantó y la siguió, con la sospecha escrita en su rostro. Vamos, Julia. ¿Crees que no me di cuenta de cómo te temblaba la mano con esa carta? ¿Tiene algo que ver con Ethan? Julia apretó el asa de su bolso. No menciones ese nombre aquí. ¿Le contaste todo a Mark? Amanda se paró frente a ella, sin retroceder. No hay nada que contar. Tienes una hija. Tuviste un marido. Tuviste toda una parte de tu vida que enterraste solo, porque tenías miedo de que Mark se enterara. ¿De verdad crees que todo desaparecerá solo porque finjas que nunca existió? Julia levantó la cabeza, su voz más fría de lo habitual. Mark no necesita saber nada de eso. Mi pasado es mío para llevarlo. Amanda la miró fijamente, y luego dijo lentamente, no es que Mark no necesite saberlo, es que tú no tienes el coraje de enfrentarlo. Silencio. Julia se dio la vuelta sin decir otra palabra, pero su rostro había cambiado. Se había suavizado de esa manera inconfundible de alguien que acaba de ser golpeado justo en el corazón. Por la tarde, Julia estaba sentada sola en el camerino. Desbloqueó su teléfono para revisar los correos electrónicos del trabajo, luego se desplazó distraídamente por su bandeja de entrada. Había un archivo de imagen, sin remitente, sin asunto, sin dirección. Lo tocó. Era un dibujo. 3 figuras hechas con ceras, una alta, una mediana y una niña en el medio con un lazo en la cabeza. Debajo de cada figura, letras garabateadas decían, papá, mami, yo. Julia lo supo al instante. Era un dibujo de Lily. La niña lo había dibujado justo antes de que Julia se fuera de esa vieja casa. En aquel entonces, Julia no se había llevado nada consigo más que una maleta llena de ropa y la promesa de que volvería. Nunca lo hizo. Los ojos de Julia se nublaron de lágrimas. Tocó suavemente la pantalla del teléfono. En ella, una foto acababa de volverse viral en un sitio de noticias local. Mostraba a Lily abrazando a Ethan en una playa. La sonrisa de la niña era radiante, como la luz del sol. Ethan estaba detrás de ella, su mano descansando ligeramente sobre su hombro, su mirada tan tierna que le quitó el aliento a Julia. Empezó a borrar la foto, pero su dedo se congeló, suspendido entre 2 opciones, borrar o guardar. Al final simplemente apagó la pantalla. Ni borrar, ni guardar. Porque, ¿cómo podría borrar algo que ella misma había abandonado? Viejos recuerdos se agitaron como una lluvia silenciosa golpeando el cristal de una ventana. En aquel entonces, cuando Ethan se unió al ejército, Julia se quedó atrás, sola en un pequeño apartamento de alquiler, en una ciudad fría e insensible. Se había quedado embarazada de Lily demasiado joven, sin parientes cercanos, sin ingresos estables, y hacía cualquier trabajo ocasional que pudiera encontrar solo para sobrevivir. Pero los meses con Ethan fuera se sentían interminables, sin cartas, sin llamadas telefónicas lo suficientemente largas como para expresar sus miedos, y sin promesas de él de que volvería pronto. Julia no odiaba a Ethan, simplemente entró en pánico una noche en que Lily tuvo fiebre alta. Julia la llevó al hospital en plena noche, con las piernas temblando, una bolsa de plástico llena de monedas en la mano. Todavía recordaba a la enfermera preguntando, ¿dónde está el padre? Y cómo lo único que pudo hacer fue quedarse en silencio. Después de esa noche, la soledad se convirtió en miedo. Así que cuando Clara, su hermana mayor, se ofreció a cuidar de Lily por un tiempo para que Julia pudiera recuperarse, dijo que sí y nunca regresó. Tenía miedo de que volver solo le causara más dolor a Lily, miedo de que Ethan regresara y no encontrara más que una madre agotada, una mujer que había fracasado. Y más que nada, Julia creía que si se mantenía alejada el tiempo suficiente, Ethan la olvidaría, y con el tiempo,
también lo haría Lily. La niña crecería sin recordar a la mujer que se fue. Pero ahora, al ver los ojos de Lily en esa fotografía, no enojados, no amargados, simplemente tranquilos, Julia se dio cuenta de algo. No había sido reemplazada, había sido abandonada. Y la parte más dolorosa era que había sido su elección. Esa noche, Mark llegó a casa de su reunión. Julia ya se había puesto un vestido, se había maquillado, una copa de vino tinto en la mano, como si nada hubiera pasado. ¿Estás libre mañana?, preguntó mientras le servía otra copa. Ocupado por la mañana, pero quizás libre por la tarde. ¿Qué pasa? Quiero volver a mirar pasteles de boda. Todavía no he encontrado el sabor adecuado. Mark sonrió. Claro, moveré algunas cosas. Julia asintió, devolviéndole una leve sonrisa. Pero por dentro, sentía que se mantenía unida por gomas elásticas tensas, listas para romperse en cualquier segundo. Más tarde esa noche, se sentó sola en la sala de estar. El espacio era lujoso, cálido, pero no podía calmar la tormenta dentro de su mente. Sacó un papel doblado de su cartera y miró la escritura una vez más. Sin firma. Pero Julia sabía que Ethan estaba ahí fuera, y quizás se estaba acercando. Encendió un mechero y acercó la llama a la esquina del papel. El fuego se avivó, devorando la carta en segundos. Julia pensó que había borrado el último rastro. Pero lo que no sabía era que una pequeña cámara de seguridad montada en el techo, en la esquina de la habitación, había grabado todo el momento. La llegada de la carta, sus ojos temblorosos, y la mano que encendió la llama. Un video silencioso, pero para Mark, el hombre cuyo nombre no se mencionaba en ninguna de sus palabras, sería la confesión más clara de todas. Ethan cerró silenciosamente el maletero del coche. La luz del sol de la tarde se inclinaba sobre las paredes descascaradas de la casa que una vez llamó hogar. La casa de 3 dormitorios en la esquina de Riverstone había sido el lugar donde acostó por primera vez a Lily en su cuna. Ahora estaba vacía, como un recuerdo desvaneciéndose en la niebla, a excepción de unas pocas cajas de cartón llenas de archivos y algunos juguetes viejos y polvorientos que Clara no se había molestado en llevarse. Thomas salió del coche detrás de él, llevando una bolsa de documentos y una pequeña grabadora de voz. ¿De verdad crees que encontrarás algo aquí?, preguntó. Ethan asintió levemente. Necesito los registros médicos, el certificado de nacimiento original, cualquier cosa que demuestre que alguna vez fui parte de su vida. Thomas miró a su alrededor. Clara no cambió las cerraduras, no. Nunca consideró este lugar como suyo. La vieja puerta se abrió sin resistencia. La casa estaba en silencio, como si nadie hubiera vivido allí nunca. El olor a humedad subía de la alfombra. En la pared de la sala de estar, una pequeña nota todavía se aferraba a la pintura. El calendario de vacunación de Lily. A los 3 años. Ethan entró, cada uno de sus movimientos cargado con el peso del pasado. No sabía qué esperaba encontrar, pero temía lo que podría hallar. Casi una hora después, mientras Thomas revisaba una pila de documentos antiguos, Ethan escuchó un golpe en la puerta. Abrió. De pie allí había una mujer mayor, de pequeña estatura, con el pelo plateado cuidadosamente recogido, sosteniendo una bolsa de tela y un puñado de libros infantiles. Levantó la vista, sus ojos una mezcla de sorpresa y profunda emoción. ¿Ethan Walker? Él parpadeó. ¿Sí? Soy la señora Langford. Fui la maestra de preescolar de Lily. Yo no esperaba verte aquí. Solo vine a devolver algunos libros que a Lily le encantaban. Insistía en pedirlos prestados en aquel entonces. Ethan la invitó a entrar y le preparó una taza de té. Unos minutos más tarde, estaban sentados uno frente al otro en la desgastada cocina. «Hubo una vez», comenzó en voz baja, «llamé a la tutora, la hermana de tu difunta esposa, después de ver a Lily esperando fuera de la puerta de la escuela durante más de 1 hora y media, sin que nadie viniera a recogerla». Su voz bajó. «Pensé en dejarla para el almuerzo.
Pero Lily simplemente negó con la cabeza y se sentó debajo del árbol, abrazando a su oso de peluche. No lloró, no se quejó, simplemente se quedó sentada allí, en silencio. Ethan inclinó la cabeza, sus manos apretándose una contra la otra. Yo no estaba allí. Pero ahora estás aquí, dijo ella suavemente. No dejes que nadie más escriba el resto de la historia. Se levantó, buscó en su bolso y sacó una pequeña carpeta. Estas son copias de las cartas que envié a tu antigua dirección. Probablemente nunca las recibiste. También hay una foto de su cumpleaños del año pasado, tomada en la escuela. Ethan tomó la carpeta. Sus ojos se detuvieron en una foto de Lily, con una corona de papel, de pie junto a un pequeño pastel, rodeada de compañeros y maestros. Su mirada todavía parecía distante, como si buscara a alguien. Agradeció a la señora Langford con un firme apretón de manos, y se quedó en silencio mientras ella se alejaba. Solo un pensamiento resonaba en su mente. Ella nunca dejó de esperarme. Thomas estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo del dormitorio principal, revolviendo cajones viejos. Encontré algo que vale la pena ver, llamó. Ethan se acercó. Thomas le entregó un sobre grueso con la etiqueta. Copia notariada. Acuerdo de custodia. Ethan lo abrió. Dentro había una copia notariada de una autorización de tutela, con las firmas de Julia y un hombre llamado Alden Chase, un abogado especializado en casos de divorcio y custodia. La fecha de la firma. Es 7 meses después de mi despliegue, murmuró Ethan haciendo los cálculos. Así que, dijo Thomas, esperó hasta estar segura de que no volverías antes de presentar los papeles. Pero eso no es todo. Sacó otra pila de documentos, incluida una copia del certificado de nacimiento. Ethan lo examinó de cerca. El nombre del padre figuraba originalmente como Ethan Walker, pero había sido tachado con tinta roja, y al lado, alguien había escrito a mano, desconocido. Ethan se quedó helado. Esto no es legal, dijo Thomas. No puedes simplemente borrar el nombre de un padre de un certificado de nacimiento, a menos que haya una orden judicial o un certificado de defunción. Le entregó otra nota. Usó un vacío legal, algo llamado declaración materna voluntaria, para enmendar los registros vitales. Está firmado por Shelley Brown, la registradora del condado. ¿Quieres contactarla? Ethan guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Llámala ahora. Thomas puso el teléfono en modo altavoz. Después de 3 tonos, alguien respondió. Habla Shelley. Hola, soy Thomas Lane. Estoy revisando algunos documentos relacionados con un registro vital que usted certificó en 2020. El caso concierne a una mujer llamada Julia Sanders y su hija, Lily Sanders. Hubo una pausa al otro lado de la línea, solo unos segundos antes de que la mujer respondiera bruscamente. No puedo discutir esto por teléfono. Si lo desea, puede reunirse conmigo en persona, pero traiga una orden judicial o representación legal. Thomas miró a Ethan y terminó la llamada. Luego dijo en voz baja. Tiene miedo de ser implicada. Eso significa que definitivamente ocurrió algo turbio. Ethan se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el viejo certificado de nacimiento en sus manos. El nombre Ethan Walker, tachado. No lloró. Simplemente apretó el papel hasta que se arrugó en sus puños. Mi hija puede que no necesite mi nombre, dijo suavemente, pero necesita saber que nunca la abandoné. Ya había oscurecido cuando Ethan y Thomas salieron de la casa. Un viento frío soplaba, llevando el olor rancio y polvoriento de años enterrados. Justo antes de subirse al coche, Ethan se detuvo. Se miró en el espejo lateral, sus ojos rojos pero firmes. Thomas, no voy a esa boda para montar una escena, dijo, su voz tranquila pero afilada como el acero. Voy a mirarla a los ojos y dejar que mi hija vea a su padre de pie, con la cabeza en alto. Esa mañana, Ethan se agachó para atar los cordones de los zapatos de Lily frente a la sastrería. La niña se quedó quieta, obediente.
con su vestido sudadera de color beige claro, agarrando un oso de peluche recién lavado en sus manos. Su rostro se veía notablemente más brillante que en los días anteriores. ¿Te gusta este color?, preguntó la dependienta, sosteniendo una muestra de seda de color blanco cremoso. Lily asintió levemente. Se parece al vestido de la novia que vi en una película. Ethan se levantó, miró a su hija y luego se volvió hacia la dependienta. Haga uno sencillo. Hasta la rodilla, mangas cortas. Pagaré ahora. Al mediodía, mientras Lily estaba sentada afuera disfrutando de un cono de helado, Ethan entró en una sastrería de hombres cercana para probarse un traje. El espejo reflejaba a un hombre alto y de hombros anchos, cuyos ojos todavía llevaban un innegable cansancio. Pero esta vez, la mirada en ellos ya no estaba perdida. Se ajustó el cuello, se enderezó los puños y luego se volvió hacia el sastre. ¿Podría coser un pequeño bolsillo dentro de la chaqueta?, preguntó. Quiero guardar un sobre ahí. El dueño de la tienda sonrió. La mayoría de la gente pone un anillo ahí, pero si es una carta, supongo que significa algo grande. Ethan no respondió. Solo ofreció una sonrisa leve y silenciosa. En ese mismo momento, a casi 100 millas de distancia, en el Silver Pines Resort, se descargaba una furgoneta de flores frescas. El personal se movía enérgicamente con portapapeles y walkie-talkies, mientras las risas y las conversaciones resonaban desde el camerino del tercer piso, donde estaban reunidas las damas de honor. En el centro de la habitación llena de espejos, Julia estaba de pie, probándose un vestido de novia de estilo sirena. Se veía perfecta, al menos en el espejo, pero por dentro, su corazón era un caos. ¿Dormiste bien anoche?, preguntó Amanda. Julia asintió, pero su mano se apretó alrededor del encaje del vestido. ¿Todavía nerviosa? No respondió. Entonces llamaron a la puerta. Un miembro del personal del hotel entró con una pequeña caja de regalo de marfil. Sin nombre de remitente, solo una línea escrita a mano en la tapa. Tu hija todavía te espera cada noche. Julia se quedó helada. Levantó lentamente la tapa. Dentro había una pinza para el pelo de color rosa pálido, una de plástico barata. Una de las pequeñas cosas que una vez le había comprado a Lily cuando la niña tenía 3 años. La misma pinza que solía enredarse en el pelo de Lily cada vez que Julia se apresuraba a arreglárselo. Y luego, un día, la había dejado atrás, igual que había dejado todo lo demás. ¿Qué es?, se acercó Amanda. Julia cerró rápidamente la caja. Nada, solo un pequeño regalo. Pero las lágrimas en sus ojos la delataron. En otro lugar del resort, Enid Benson, la madre de Mark, estaba sentada en la sala de lectura revisando su tableta. El nombre Julia Sanders había sido buscado 3 veces. No le dijo nada a su hijo, pero lo que había encontrado, en particular, un registro civil marcado con un sello de revisión, hizo que frunciera el ceño. Una vez había dirigido una organización sin fines de lucro que apoyaba a madres solteras. Sabía muy bien que cuando una mujer elige enterrar su pasado, generalmente es porque ese pasado no está limpio. En el camerino, mucho después de que todos los demás se hubieran ido, Julia se sentó sola en el banco. La luz de la ventana se reflejaba suavemente en el gran espejo. Su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Hoy me quedé callado. Mañana no lo haré. Adjunta había una foto. Ethan sostenía la mano de Lily, de pie frente a la vieja casa en Riverstone. Lily miraba a su padre con una mirada que Julia no había visto en más de 2 años. La mano de Julia tembló. Cogió un mechero de butano que guardaba en su neceser, lo encendió y quemó la nota. Pero no tenía idea de que la cámara de seguridad de la habitación había grabado cada uno de sus movimientos. Al final del pasillo, Amanda se quedó helada, habiendo visto accidentalmente la grabación en el monitor central. En ese mismo momento, Ethan estaba de pie bajo los árboles fuera del resort. El anochecer había caído.
Luces cálidas y amarillas se derramaban desde la suite del tercer piso donde Julia se estaba probando su vestido de novia, proyectando un brillo dorado sobre el edificio, haciéndolo parecer una imagen de un catálogo de lujo. Pero no dio un paso adelante. Lily estaba a su lado, vestida con un vestido recién planchado, unas impecables bailarinas blancas y su pelo recién cortado atado con una cinta rosa pálido. Ethan apretó suavemente su mano. ¿Tienes miedo? Lily levantó la vista. No, susurró. Porque hoy estás aquí. Él se agachó y le besó la frente. Luego metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje y sacó un documento doblado. Petición de restablecimiento de custodia legal. Había una línea en blanco en la parte inferior. Ethan sacó un bolígrafo y firmó su nombre, Ethan Walker. Luego, dobló cuidadosamente el papel, lo metió en un sobre y lo guardó en el bolsillo de su pecho. Miró el resort una última vez. Mañana, la invitación llegaría a las manos adecuadas, y esta vez no llegaría con las manos vacías. El piano tocaba notas suaves y etéreas, flotando en el aire como una brizna de humo. Fuera de la capilla del resort, una suave brisa susurraba entre los pinos, haciendo que las cintas blancas atadas a los postes decorativos se balancearan ligeramente. Dentro, la capilla, bañada en una cálida luz dorada, acogía a todos los invitados reunidos. Por el pasillo central, una alfombra de pétalos de rosa frescos se extendía en un delicado camino. Las damas de honor ya estaban en su lugar. Mark Benson, vestido con un smoking negro perfectamente entallado, estaba de pie frente al pastor, con una sonrisa contenida en sus labios, que no podía ocultar del todo la tensión en sus ojos. Entonces, las puertas de la capilla se abrieron. Entró Julia. Su vestido de novia blanco puro se arrastraba detrás de ella. Su pelo estaba recogido en un elegante moño, adornado con una pequeña corona floral de color perla. No miró a ningún lado. No podía. Cada paso hacia adelante se sentía como una espina clavándose en su piel. Mark extendió su mano. Julia asintió levemente. Su mano temblaba, pero sonrió de todos modos. El pastor Caleb Moore dio un paso adelante, su voz profunda y cálida. Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de Mark Benson y Julia Sanders en el sagrado vínculo del matrimonio. Nadie dentro de la capilla se dio cuenta de que afuera, bajo el árbol junto a la entrada de la capilla, un hombre estaba de pie. Ethan. A su lado, Lily, vestida con un sencillo vestido blanco, sostenía un pequeño oso de peluche en sus brazos. Padre e hija estaban juntos, sus ojos fijos en la vidriera de la capilla, observando cada movimiento en el interior. El pastor continuó. Antes de pasar a la parte más solemne de esta ceremonia, debo hacer una última pregunta, tanto como tradición como recordatorio de la honestidad. Se volvió hacia la sala. Si alguien aquí se opone a este matrimonio por alguna razón válida, que hable ahora o calle para siempre. La sala se quedó en silencio. Ni un solo sonido. Hasta que una voz resonó, firme, clara, sin micrófono. Yo me opongo. Todas las cabezas se giraron. Al final del pasillo, Ethan entró. Una mano sostenía la de Lily, la otra llevaba un sobre blanco. No se apresuró. Cada paso era firme, deliberado, como si todo hubiera sido decidido hace mucho tiempo. Julia se quedó helada. Mark se volvió hacia ella, su rostro perdiendo todo color. Los invitados comenzaron a murmurar. El pastor hizo una pausa, bajando ligeramente la cabeza. Ethan llegó a la primera fila y se detuvo. No gritó, no estaba enojado. Simplemente miró a su hija, luego levantó la cabeza y dijo: «Esta niña es de ella y mía». Julia no podía respirar. Ethan sacó 2 documentos del sobre. Uno era un resultado de una prueba de ADN, el otro una petición de tutela. Los colocó suavemente sobre el atril de madera frente a él. «Esta es la confirmación legal», dijo. Luego se volvió hacia Lily. La niña abrió una pequeña bolsa y sacó un dibujo a lápiz de cera. 3 personas,
un hombre, una mujer y una niña de pie entre ellos. Ethan continuó, su voz tranquila y deliberada. Ella dibujó a su mamá, a su papá y a sí misma, y luego me preguntó, ¿cuándo va a volver mamá para casarse con papá? Julia dio un paso atrás. Mark estalló. «Tienes una hija. Nunca me lo dijiste». Julia tembló, pero se obligó a mantener la compostura. «Tuve una... pero su padre falleció». Ethan levantó la cabeza. «Yo nunca desaparecí. Tú simplemente nunca dijiste mi nombre». Toda la sala quedó en silencio, como si alguien hubiera desconectado el mundo. El pastor se apartó discretamente y dejó su Biblia. La señora Enid se levantó de su asiento, pasó junto a Julia sin decir una palabra, dejando tras de sí solo un solemne asentimiento y una fría y cortante decepción. Amanda, la dama de honor, se quitó lentamente los tacones, dejó su ramo en el suelo y salió del escenario descalza. Sus pasos sobre el pasillo cubierto de flores se sintieron más como un funeral que como una boda. Julia apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero Ethan no se acercó más. Simplemente se quedó allí, todavía sosteniendo la mano de su hija. «No vine aquí a arruinar una boda», dijo, su voz baja pero firme. Toda la capilla se sumió en una quietud tensa, rota solo por la respiración ansiosa de los invitados. Ethan dio un paso adelante, con los ojos fijos en Julia, la mujer del impecable vestido blanco, ahora visiblemente conmocionada. «Vine». Hizo una pausa, tragándose el peso de sus palabras, para que mi hija pudiera ver quién es realmente su madre. Miró a Lily, que estaba a su lado, su vestido blanco ondeando suavemente con la brisa de la ventana abierta. Luego se volvió hacia Julia. Esta vez, su mirada atravesó cada capa de pretensión con la que se había envuelto. «Puedes dejarme, puedes empezar de nuevo. Tienes derecho a elegir un camino diferente», dijo, su voz firme, cada palabra cayendo como una piedra. «Pero nunca tuviste el derecho de abandonar a una niña. La dejaste como una vieja maleta cuando más te necesitaba. Y ahora aquí estás, con un vestido de novia, de pie como si nada de eso hubiera pasado». La multitud estaba atónita. Julia retrocedió un paso, sus labios temblaban. «Lily no vino aquí a rogar», continuó Ethan. «Solo necesitaba ver a su madre una vez. No en una foto, no a través de la historia de otra persona. Con sus propios ojos, desde su propio corazón». Su voz se suavizó mientras se giraba ligeramente hacia Lily. Luego volvió a levantar la vista por última vez. «Puedes decirle al mundo lo que quieras, pero no esperes que ella lo crea si no tienes el coraje de mirarla a los ojos. Ahora mismo». Nadie en la capilla dijo una palabra. Esa frase, sencilla, honesta, sin adornos, golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Atravesó el maquillaje, el encaje y todas las mentiras pulidas. Mark se arrancó la corbata y salió furioso. Julia se arrodilló, pero no salieron lágrimas. Ethan se agachó, arregló el vestido de Lily y le preguntó suavemente, «¿Lista para ir a casa?» Lily miró a su madre, pero Julia no le devolvió la mirada. La niña giró la cabeza y asintió. «¿Papá? ¿Nos vamos a casa ahora?» Ethan sonrió y besó suavemente la frente de su hija. «Sí, vámonos a casa». Padre e hija se dieron la vuelta y salieron de la capilla, sin mirar atrás. Las puertas se cerraron silenciosamente detrás de ellos, dejando atrás una boda que nadie quería terminar, y una madre que nunca podría borrar la mirada de los ojos de su hija. El último sonido de la boda fue el cierre de la puerta. Luego, solo silencio. Sin aplausos, sin risas, sin brindis ni buenos deseos. La boda no terminó. Simplemente fue abandonada. El micrófono del altar seguía encendido, crepitando con una débil estática y ecos rotos. Las luces del techo se atenuaron una por una. Los camareros retiraban silenciosamente los manteles de las mesas. Los invitados salían apresuradamente de la capilla sin despedirse. Nadie preguntó por la novia. Nadie dijo,
Felicidades. Dentro del camerino, Julia estaba derrumbada en el suelo. Su vestido de novia estaba arrugado. El rímel le corría por las mejillas. En algún momento se había quitado los tacones. El espejo del tocador reflejaba el rostro de una mujer que había perdido, no porque alguien más fuera mejor, sino porque había traicionado todo en lo que una vez creyó. Se cubrió el rostro con las manos, respirando como si no pudiera tomar aire. Afuera, Mark pasó junto a Julia sin detenerse. Su mirada era fría como el acero. Solo dejó una frase atrás, lo suficientemente baja para que nadie más que ella la oyera. No me caso con una mentira. No solo ocultaste tu pasado, lo negaste. Dejaste a tu hija como si nunca hubiera existido. Dio un paso atrás. ¿Y qué si planeabas hacer lo mismo con mi hijo? Llamaron a la puerta. Julia no respondió. Se abrió. Amanda estaba allí, la dama de honor, su amiga más cercana desde la universidad. Ahora vestía ropa de calle, sosteniendo una memoria USB y un sobre de papel, sin sonrisa educada, sin mirada de simpatía. Esta es una copia de la cámara de seguridad, dijo Amanda colocándola sobre la mesa. La escena donde quemaste los papeles. La guardé porque ya no estoy segura de si fui testigo o cómplice. Julia gritó. Lo he perdido todo. ¿Qué más quieres de mí? Amanda no respondió. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo y habló en voz baja, como si se estuviera despidiendo. No lo perdiste porque te lo quitaron, lo perdiste porque lo dejaste atrás. No muy lejos, en el salón de té, Ethan estaba de pie con Thomas y la abogada Margot Kane. Julia entró descalza, agarrando el borde rasgado de su vestido, su expresión medio enloquecida. Ethan, por favor, no publiques el video. No me demandes. Déjame conservar al menos una pizca de dignidad. Ethan no respondió de inmediato. Solo la miró a los ojos, sin odio, sin piedad. Solo el final. No necesitas destruirme, Julia. Ya lo he hecho yo misma. Margot Kane deslizó una carpeta sobre la mesa hacia Julia. La orden de restricción temporal ha sido aprobada por el tribunal. A partir de este momento, no puedes acercarte a menos de 100 metros de Lily. Julia retrocedió como si la hubieran abofeteado. No, esto no puede ser. Puedes apelar, añadió Margot. Pero Lily estará protegida, y Ethan ya ha solicitado la custodia oficial. Thomas dio un paso adelante, sosteniendo un certificado de nacimiento con la línea Padre Ethan Walker, tachada. No puedes borrar a alguien de su vida con un trazo de bolígrafo. La puerta trasera crujió al abrirse. Penny Monroe, la ex niñera que una vez cuidó a Lily, entró con Lily a su lado. La niña se quedó detrás de Penny, sin avanzar cuando Julia extendió su mano, su voz temblando. Lily. Lo siento. Lo siento mucho. Lily dio un paso atrás, escondiéndose detrás de la falda de Penny, sin lágrimas, sin palabras. Solo una mirada tan llena de decepción que hizo que toda la habitación se sintiera más pesada. Julia cayó de rodillas, sollozando. No quería perderla, no quería perder mi oportunidad de empezar de nuevo. Nadie respondió. Afuera la lluvia comenzó a caer. Amanda estaba de pie junto a Penny, mirando a través del cristal transparente mientras observaba a Julia sentada, sola, en lo que una vez estuvo destinado a ser un salón de bodas, rodeada por un vestido grisáceo y los fragmentos rotos de la memoria. Susurró. Ahora lo entiendo. No todas las que visten de blanco son verdaderamente una novia. Un mes después, el pueblo de Esperanza no era más que una mancha de tinta azul en el mapa. Un lugar donde la brisa del mar no gritaba, donde los amaneceres llegaban sin prisa, y cada camino finalmente conducía de regreso a las olas. Sin bocinas de coches, sin horarios de reuniones. Solo el aroma a sal en el aire, mezclándose suavemente con la lavanda silvestre que florecía a lo largo de la valla de madera. Al final de un camino de arena, enclavada en una ladera ventosa,
se alzaba una pequeña casa de madera pintada de un azul suave. Su techo desgastado se había descolorido bajo años de sol. Las paredes estaban cubiertas de flores blancas, y las ventanas estaban abiertas para recibir la luz de la mañana. Dentro, en una acogedora habitación de esquina, Lily estaba sentada en silencio, con la cabeza inclinada sobre su cuaderno de dibujo. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas blancas, descansando suavemente sobre su pelo castaño cuidadosamente trenzado. Su pequeña mano sostenía un pincel, y sus ojos eran tan claros como un lago de verano. El dibujo de hoy mostraba una casa con 3 ventanas, un césped verde, el océano elevándose detrás, y un cielo brillante arriba. En la esquina superior, con una letra desigual, había escrito: «El hogar de papá y mío». Nadie se lo había dicho, nadie se lo había enseñado. Desde que llegó aquí, Lily había comenzado lentamente a recordar cómo sonreír. Su nueva escuela reflejaba este lugar apacible, amable y sin prisas. La primaria Esperanza, con su patio cubierto de flores silvestres y sus pequeñas aulas de colores pastel, era una escuela donde cada maestro conocía a cada niño por su nombre. Esa mañana, la señora Langford, la antigua maestra de jardín de infancia de Lily, se había detenido para dejar unas cajas de libros donados. Pasó por el aula 1B, y de repente se detuvo. A través del cristal, vio a una niña sentada junto al caballete, con la cabeza inclinada, riendo con el compañero a su lado. Era Lily, la misma niña que solía esperar durante horas fuera de la puerta de la escuela, sin que nadie viniera a recogerla, la que nunca hablaba, nunca sonreía y no dibujaba más que manchas grises. Pero hoy, en su lienzo, había un hombre con el pelo castaño, una niña con un vestido, y detrás de ellos, una ola gigante arrasando todo lo viejo. Y por primera vez en todos esos años, la señora Langford vio una sonrisa real en el rostro de Lily. Al atardecer, la luz del sol se inclinaba sobre los aleros de la pequeña casa. Ethan estaba sentado en una vieja silla de madera, sosteniendo una carta arrugada escrita a mano, papel fino, letra inclinada. Ethan, si pudiera hacerlo todo de nuevo, desearía haber tenido el coraje de no alejarme de ti y de nuestra hija. No pido perdón, solo, por favor, no dejes que crezca pensando que su madre nunca la amó. Leyó la última línea, y luego dobló la carta. Sin lágrimas, sin temblores, sin respuesta. Simplemente colocó la carta suavemente en el cajón debajo de la mesa. No cerca de su corazón, pero tampoco desechada. Finalmente, había aprendido a no dejar que el pasado arañara el presente. Penny Monroe apareció en el porche, con las manos cubiertas de tierra y las mangas arremangadas, añadiendo unas ramitas de lavanda a la maceta junto a los escalones. Lily salió corriendo de la casa sosteniendo un pequeño plato de cerámica. «Señorita Penny, hoy hice galletas, pero no teníamos vainilla. ¿Volverás mañana?» Penny se rió, limpiándose las manos en su delantal, su voz ligera como una brisa. «Traeré vainilla y también un poco de menta». Lily la abrazó por la cintura, susurrando: «Eres mi hada de pelo castaño». Ethan observaba en silencio desde cerca, como un hombre que ha atravesado una tormenta y finalmente vuelve a ver la luz del sol. Penny captó su mirada. Era suave, no vinculante, no prometedora, simplemente agradecida, como si la paz tuviera una forma sería este mismo momento. Ethan se sentó en los escalones del porche, la luz del sol cayendo sobre su hombro. Con una mano, trazaba lentamente el borde desconchado de su taza de té. «No pensé que volvería a sentirme feliz», dijo en voz baja, casi en un susurro, hasta que dejé de esperar que alguien más me lo diera. Penny no respondió. Simplemente lo miró, larga y silenciosamente. Porque a veces el regalo más raro no es un consejo, es la presencia. Esa noche, Ethan leyó con Lily. Ella estaba acurrucada en su regazo. Su pelo olía a sol, su voz desvaneciéndose por el sueño.
Cuando llegaron a la última página, Lily levantó la vista. «Papá, ¿puedo llevar mi dibujo a la escuela mañana?» «Por supuesto, ¿cuál?» «El que salimos tú, yo y las olas del mar». La maestra dijo que podíamos llevar una foto si tenemos una familia feliz. Ethan la miró. Ya no había vacilación en sus ojos, ni miedo acechando en el silencio entre ellos. Solo confianza, pura, firme como la arena que sostiene las huellas. Asintió y apretó suavemente su mano. En algún lugar lejano, en la gran ciudad, Julia estaba sentada sola en un frío sofá de cuero. El vestido de novia había sido devuelto. El anillo nunca se usó. Sobre la mesa había una vieja foto de Lily, sacada de una caja de almacenamiento. Sin llamadas, sin visitas. El apartamento estaba tan silencioso que podía oír el tic-tac del reloj, como veredictos silenciosos resonando en su pecho. Había pensado en volver, en pedir visitas, había escrito una carta, esperado. Pero al final, nunca la envió. Porque no todo el mundo tiene una segunda oportunidad, especialmente no después de destrozar algo sagrado con sus propias manos. Julia miró a través de la puerta de cristal. El océano estaba ahí fuera, pero demasiado lejos para oír las olas. Empezó a llorar. No fuerte, no dramáticamente, solo lágrimas sin un lugar claro donde caer. A la mañana siguiente, el cielo era de un azul claro. Lily tiró de la mano de su padre hacia la playa. La brisa era suave, la arena cálida. Las olas lamían suavemente sus pies. 2 juegos de huellas, uno pequeño, uno grande, se entrelazaban como notas en una canción nunca escrita. Lily corrió hacia adelante, su risa sonando brillante. Ethan la siguió. Su mirada ya no era pesada. De repente, Lily se dio la vuelta. Abrió los brazos como si estuviera abrazando el cielo y gritó, su voz estallando en el viento. «¡Ahora tengo un papá!». Ethan se detuvo. Sus ojos le escocieron. Algo dentro de él se rompió. No era dolor, sino otra cosa, algo llamado vivir. Corrió hacia adelante y la levantó en brazos. Se sentaron juntos en la arena con las manos entrelazadas, los ojos fijos en el sol que salía del borde del mar. El océano no hacía preguntas, no juzgaba. Simplemente abrazaba a aquellos lo suficientemente valientes como para empezar de nuevo. Era una mañana tranquila. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la modesta habitación de alquiler, donde Julia estaba sentada sola en una mesa de madera. El pequeño apartamento estaba en el segundo piso de un edificio deteriorado en un barrio tranquilo, muy alejado de los salones de bodas, los vestidos blancos y las bendiciones que una vez llenaron su vida. El único sonido era el leve rasguño de la pluma contra el papel, una carta escrita a mano por dedos que temblaban de haber dudado demasiadas veces. «Mi querida hija, lo siento», escribió. Cada palabra como si depositara el cansancio de toda una vida sobre la página. Sin adornos, sin excusas, sin intentar resucitar la imagen de la madre que una vez pudo haber sido. Solo Julia, alguien que una vez se fue, ahora buscando un camino de regreso, aunque fuera demasiado tarde. Dentro del sobre, incluyó una vieja goma para el pelo, la misma que Julia usaba para atar el cabello de su pequeña cada mañana antes de la escuela. Estaba descolorida ahora, pero todavía tenía un leve aroma a flores. Junto a ella, una tarjeta de cumpleaños con la foto de un conejito en el frente, comprada hace muchos años, nunca enviada. Selló el sobre. En el frente, escribió: «Para Lily, si quieres abrirlo». Sin remitente, sin nombre. Mientras tanto, en el pueblo costero de Esperanza, el suave sol de la mañana rozaba los tejados de color azul pálido, mientras Ethan salía de la oficina de correos local. En sus manos tenía un sobre grande, su cubierta rosa decorada a mano, una casa, 3 corazones, un hombre y una niña. Debajo, un mensaje escrito: «Para mamá». Lo abrió allí mismo, en los escalones. Un dibujo. Una carta corta sin amargura.
Mamá, estoy bien. Ya no estoy esperando. Dibujé una casa nueva, pero todavía guardo la vieja, porque solía vivir allí. Solía esperar a que volvieras, pero ahora no necesito que vuelvas para ser feliz. Solo necesito saber que una vez me amaste. Tu hija, Lily. Ethan apretó el papel en su mano. No se escaparon sollozos, solo un brillo silencioso en sus ojos. No por Julia, sino por Lily. Por esa forma silenciosa de crecer que ningún niño debería tener que experimentar. Regresó a casa. La carta de Julia estaba sobre la mesa, pero no se la dio a Lily. No por ira, sino porque Ethan entendía que algunos recuerdos no deben reabrirse en el momento equivocado. Necesitan mantenerse a salvo, hasta que quien los lleva esté preparado. Esa tarde, Lily se sentó junto a la ventana. El atardecer pintaba sus mejillas de un suave naranja. En sus manos tenía un viejo oso de peluche, el único amigo que había sido testigo de todos los años de espera. No lloró, no hizo preguntas. Simplemente miró al mar, su pelo capturando los últimos rayos dorados del día. Un círculo se había cerrado, no con un golpe en la puerta o con palabras de perdón, sino con silencio. Un silencio suave, justo lo suficiente para comenzar una nueva vida sin llevar el peso del pasado. Ethan se sentó detrás de su hija, silencioso como una promesa que ya no necesitaba ser pronunciada. En su pequeño mundo, nadie estaba obligado a perdonar, pero todos tenían la oportunidad de dejar ir. Todos cometemos errores, pero no todos tenemos el coraje de enfrentar las consecuencias. Y menos aún son los afortunados a los que se les da una segunda oportunidad para arreglar las cosas. La historia de Ethan, Lily y Julia es un poderoso recordatorio de que el verdadero amor no vive en promesas bonitas. Vive en la acción. En la elección de no alejarse, en la elección de no permanecer en silencio cuando alguien más te necesita. ¿Qué piensas de la decisión de Ethan? Si fueras Lily, ¿estarías dispuesto a perdonar? Y si fueras Julia, ¿tendrías el coraje de volver al pasado solo para pedir reconocimiento? Me encantaría conocer tus pensamientos. ¿La historia de hoy te recordó a alguien en tu vida? Si estás criando a un hijo o luchando por mantener unida a una familia, por favor, sabe que no estás solo. Espero que estés a salvo, manteniéndote fuerte. Y si alguna vez necesitas un lugar para ser escuchado, siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación. Estamos aquí no para juzgar, sino para recordar. Todos merecen la oportunidad de ser amados de nuevo.